Buenos días a todos. Damos gracias al Señor por un nuevo día aquí en su casa. Bienvenidos a la iglesia Buen Pastor de Toledo. Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos de Zoom que nos acompañan cada domingo. Y estamos muy contentos hoy realmente porque el Señor nos ha traído nuevamente a su casa a poder servirle, a glorificarle y a exaltar su nombre. Hoy veíamos en la clase dominical y habían pequeñas frases o pequeños segmentos que iba tomando allí. Y en un momentito los vamos a ir, que me quedaron y realmente creo que son de beneficio para nuestras vidas. Les voy a pedir primero que se coloquen de pie y vamos a tener una palabra de oración para comenzar nuestro culto dominical. Que estemos todos sintonizados con nuestro buen Dios. Que el Señor siga en medio nuestro. Oremos. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque una vez más nos permites estar aquí en tu casa, alabándote y glorificando. Gracias porque nos traes, Señor, aún en medio de tantas dificultades que tenemos diariamente para venir a servirte y que nuestro corazón se regocije cada día, dando lo mejor de nosotros, Señor, para servirte a ti. Gracias por todo lo que nos das y permite que el resto del culto siga siendo de bendición para nosotros y siga siendo de edificación para cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Como les decía, pueden tomar asiento, mis hermanos. Estábamos viendo una clase y había pequeñas frases que tomé allí. Una de estas frases decía, milagros de fe que cambian vidas. Y me encantó esta frase. Y había otra frase que decía, testimonios que transforman con autoridad. Y durante toda la clase hubo palabras que percibí que se repetían mucho. Autoridad, disciplina. Y me encantó esto. Y decidí, y les voy a invitar a ustedes a ir al libro de Mateo 7, 28, 29, y que sigan, y que puedan seguir conmigo esta lectura. ¿Todos lo tienen? Si usted lo tiene, diga amén, para estar todos en lo mismo. Estas dos palabras estaban presentes en casi toda la clase y me gustaron y me basé en este versículo. Dice así, Mateo 7 del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y allí termina esa cita bíblica. Y esta cita la tomé porque unos minutos allí le dije a Eric que colocara una frase que vi en estos memes, porque estamos en los tiempos de los memes y de los mensajes a través del móvil. Y vi esta imagen, ponla allí, por favor, una frase. Y dice, a veces predicamos las verdades de Dios como si fueran mentiras. Mientras tanto el diablo predica sus mentiras como si fueran verdades. Y la diferencia de esto está en la autoridad que veíamos hoy, en tener autoridad. Cuando predicamos el evangelio hay que predicarlo con autoridad y hay que predicarlo basado en su doctrina. Y cuando usted lo predica de esa manera, puedes quitar la imagen ya, Eric. Entonces cuando usted predica con esto, usted está imponiendo una verdad, porque Jesucristo mismo dijo que era el camino, la verdad y la vida. Y esta verdad es lo que hace que transforme vida. Así como le leí esta frase. Dice, milagros de fe que cambian vida, testimonios que transforman con autoridad. Y dice que la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús, residía en que Él vivía lo que predicaba. Jesús vivía lo que predicaba. Él mismo había anunciado que Él era el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que le daba autoridad. La diferencia entre los escribas, que eran muy conocedores de la palabra, era que ellos predicaban sin autoridad porque no vivían lo que predicaban. Y esto les hacía ante el pueblo no creíbles. Y cuando vi esta frase que me llegó a través del Facebook, decía, a veces estamos así. Estamos predicando de conocimiento sin vivencia de la palabra. Y perdemos autoridad delante de aquellos que están fuera.
porque el mundo nos quiere arrastrar. Ayer veíamos con los jóvenes un tema, y el tema era presión social. Y al final la conclusión era esto: una fuerza que ejerce la sociedad sobre ti para tratar de cambiar tus patrones de vida, y que constantemente estamos sometidos. No vamos a cambiar la presión social. Pero lo que sí le voy a decir una cosa: si nos alimentamos a través de la palabra de Dios, podemos saber cómo afrontar la presión social. Yo lo veía de esta manera. Ustedes han ido a una autopista a cierta velocidad. Si ustedes van a 60 kilómetros por hora, a lo mejor ven los carteles muy claros. Pero si tú aumentas la velocidad y vas a 150, 180 kilómetros por hora, esos carteles ya se ven borrosos. Así es la presión social cuando tienes a Cristo y alimentas tu vida cada día de la palabra de Dios. Esos carteles, esta presión la vas a ver borrosa. Pasarán a tu lado y ni la percibirás. Como muchos ejemplos que dieron los jóvenes ayer. Dice realmente que la verdadera predicación del evangelio, colocaba en mis notas aquí, que realmente la predicación evangelio que vale es aquella que inyecta ánimo, aquella que desafía vidas y aquella que transforma almas, aquella que se vive, aquella que es expresada con autoridad no terrenal, sino espiritual, con una vida consagrada a Dios. ¿Vale? Este día, y mi más ferviente deseo es que este día, esta semana, sea para todos nosotros así, que Dios sea nuestro guía para predicar la palabra con autoridad, basada en su doctrina, y que entendamos que nosotros como cristianos no somos nuestro testimonio, y nuestra predicación del evangelio no es historia, no es algo que lo hiciste un día y tienes la fecha apuntada y aceptaste al Señor y eso es historia. No piensen que es historia. Nosotros los cristianos somos noticia. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos de día a día. De día a día. Nuestros actos, lo que hacemos, es lo que realmente manifiesta lo que somos dentro del evangelio. No somos historia, somos noticia. Y llévese esa frase hoy con usted. Por otro lado, bueno, esa era parte de la reflexión de la clase de hoy, que a mí en lo personal lo percibía de esta manera. Quería compartirlo con ustedes, ¿vale? Llévense esa frase y sigamos predicando el evangelio basado en su doctrina, pero con autoridad, en una autoridad verdadera que podamos vivir. Dios tenga el control esta semana de cada una de nuestras vidas y que podamos seguir predicando el evangelio, ¿vale? Por ahí tenemos también los anuncios de la semana. Vamos a ir con los anuncios. Ay, tenemos unas visitas, perdonen las visitas, debimos haberle presentado antes. Tenemos a unos amigos por ahí que están de visita. ¿De dónde nos visitan? Jorge y Janet. De Toledo. De acá mismo, ¿son colombianos? Por tu acento colombiano. ¿Y tú, también colombiano, Janet? Sí, bueno, estamos bienvenidos. Yo voy a pedirle a la iglesia que haga algo muy particular. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y a la cuenta de 3 le digamos a nuestros hermanos bienvenidos. 1, 2, 3. Bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a su iglesia Buen Pastor de Toledo, ¿vale? Vamos con los anuncios. Los anuncios. Bueno, el día martes tenemos reunión a las 19, que es solo por Zoom. La reunión que hacemos cada martes para reunirnos a orar. Esto fue una reunión que nació de la iglesia, sabiendo que había tantas necesidades y no solo decidimos tener el grupo de oración el día jueves, sino el día martes a través de Zoom, ¿vale? Pueden conectarse, aquellos que no sepan cuál es el enlace, aquellos que deseen conectarse, pueden solicitarlo y le mandamos el enlace para que ese día a las 19 horas están con nosotros y pueden compartir la oración. El día jueves también tenemos oración, ese es presencial y por Zoom. Antes estábamos haciendo algunos apuntes por el aforo, pero ya no, todos aquellos que tengan deseo de venir a orar por la iglesia y seguir viendo las maravillosas obras que está haciendo el Señor, escuchando a su iglesia, pueden venir y acompañarnos, tanto el jueves a las 19 por Zoom como presencial. También tenemos la reunión de los jóvenes el día sábado a las 18. Jóvenes el día sábado tenemos una reunión especial que los jóvenes se van a dirigir a, ¿cómo se llama el taller? Únete a la causa. Van a estar yendo a Madrid, a la iglesia Buen Pastor de Toledo en Madrid. Buen Pastor de Madrid.
Perdón. Van a ir allá y van a darle algunas instrucciones acerca del evangelismo y van a hacer algunas pruebas prácticas, van a salir a evangelizar y van a ver algunos métodos que el Señor les va a manifestar a cada uno de ellos para que empiecen a abrir este camino de llevar el mensaje del evangelio a otros, ¿vale? Únete a la causa, así se llama, sábado 28 de mayo, el horario es entre las 17 y 21, se van a dirigir a Madrid, obviamente tienen que estar antes, los chicos se pondrán de acuerdo y deben apuntarse, ¿vale? ¿Para qué? Para que las plazas que se tienen para dirigirse a Madrid podamos estar claros en cuántas personas van y llevar las plazas en el transporte, ¿vale? ¿Qué más tenemos, Eric? Tenemos también el campamento, que viene ahora el campamento de verano, ahí la iglesia va a ir en la segunda semana, ¿no? Sí. Ya la primera semana está totalmente copada, la iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia tienen pensado ir de entre la semana 2 al 18, la semana 2 que es del 18 al 23 de julio. Deben apartar sus plazas los jóvenes, ¿vale? El costo son 200 €, es una semana completa que van a estar allí y de verdad que se la pasan muy bien. Añoro esos tiempos. Volver a ser jóvenes. Vale, yo no sé si el pastor me quiere llevar como monitor, pero... no, claro, por supuesto. Que eso no falte. Sí, va a ir, bueno, los jóvenes se la pasan muy bien ahí. Este es el campamento de verano. Creo que vamos a tener al final un video, ¿lo vas a poner, Eric? Para que vean qué tal se la pasa. Aparte de eso, que tienen la oportunidad de compartir con otros jóvenes y también sembrar en sus corazones la palabra del Señor. Teníamos por allí el último, si quieres vamos a apagar un momento, dice, vamos a poner ahí un video para que vean un poco de las actividades que hay. Campamento de verano. Qué bien, ¿no? Y pensar que a pesar de toda esta diversión también se siembra la palabra en sus corazones, se predica el evangelio y estos jóvenes salen totalmente edificados de allí, ¿no? Qué bueno. ¿Qué otro anuncio tenemos, Eric? ¿Tenemos otro? La primera semana de agosto tenemos también un campamento de niños y el retiro de la iglesia que también se va a hacer en el Valle de Tietar. Y hay que empezar a reservar ya de una vez la fecha para las inscripciones están abiertas. Y del 9 al 11 de septiembre este retiro de iglesia. Les digo que hace poco hubo un retiro y de verdad que en un campamento que se llamaba Bethesda, ¿no? De verdad que para mí en lo personal fue de edificación. Fue un campamento familiar, así que les animo a que realmente se inscriban y que puedan participar de este retiro de la iglesia también. Creo que por ahora no tenemos más nada, entonces vamos a llamar a nuestro grupo de adoración y alabanza para que estén con nosotros y vengan a adorar y alabar al Señor y que nos animen a seguir recibiendo su palabra y que el Señor siga guardándoles. Dios les bendiga.
El Señor les bendiga. ¿Alguno de ustedes se sabe el versículo que está en 2 de Corintios 5:17? ¿Sí? Póngase de pie, vamos a decirlo en voz alta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y hay unas fotos que pasan mucho por las redes sociales del antes y el después, ¿verdad que sí? Ustedes no se han fijado en esas fotos cuando era antes la persona y cuando es ahora. A mí me encanta verlas porque quiero ver el cambio, a ver si en verdad había cambiado esa persona. Pues Dios también nos invita con este pasaje a que veamos cómo éramos antes y cómo somos ahora. Y les invito a reflexionar y que tengamos esa foto en la cabeza. Antes vivíamos en el pasado, en la muerte, en las angustias, en las tristezas. Ahora somos una criatura nueva y somos, ¿verdad?, criaturas hechas de Dios. Y ya no vivo yo, como dice la palabra de Dios. Vive Cristo en mí. Amén. Y vamos a cantar ese hermoso coro que dice, soy nueva criatura. Amén. Sí, Señor. ¿Y cuántos somos nuevas criaturas? Amén. Y venimos a alabar y adorar al Señor y vamos a continuar haciéndolo de todo corazón, porque toda la tierra será llena con nuestra alabanza y adoración al Señor. Bueno, vemos que el Señor es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y dice en este coro, dice, toda la tierra te alabará. Y vemos que en el firmamento, en el cielo, en toda la naturaleza, vemos cómo ella le alaba a Dios, ¿verdad? Y así mismo vamos nosotros a alabarle al Señor porque Él es nuestro Rey y Él es digno de ser exaltado esta mañana.
Amén. Y vamos a seguir celebrando el amor de Dios, el nacimiento de Jesucristo y su resurrección. ¿Sabe usted que a través de la resurrección hemos tenido la vida eterna? Y eso es lo que celebramos nosotros los cristianos, esa vida eterna que nos dio Jesús. Por eso cantamos, o vamos a cantar hoy ese ese coro que dice, celebraré tu amor. Amén. Y hermano, déjeme decirle que tengo la garganta súper reseca, así que casi que no puedo cantar bien. Voy a aprovechar que ustedes están cantando bien duro para que pueda escuchar aquí. Así que, bueno, vamos a seguir cantando del amor inagotable de nuestro Dios. ¿Ves? Estoy un poquito afónica. Agüita. Bien, ¿y cuán grande es el amor de Dios? ¿Verdad que sí? Es inagotable. Nos los recordaba desde el Antiguo Testamento. Nos estaba recordando que nos iba a enviar esa promesa de un Salvador. Y aún hoy en día tenemos a ese Salvador y el Espíritu Santo nos recuerda todos los días que podemos confiar en el Señor y Salvador del mundo, en Jesucristo. Él es
Gracias, Señor, porque tú eres grande, Padre. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por ese maravilloso regalo que es darnos a tu Hijo para salvarnos a nosotros, Señor. Gracias por tu perdón y gracias, Señor, porque estás con nosotros día a día. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a creer más y más en ti. Aumenta nuestra fe. Aumentanos esa fe para seguir esperando, Señor, en tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que vienes pronto por tu iglesia y que lo añoramos, Señor, y lo deseamos, Padre. Que vengas por nosotros, Señor, que te manifiestes en medio de nosotros y que nos des tu perdón y tu gracia. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Y antes de continuar la última canción, voy a pedirle a la persona encargada de las ofrendas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos ahora por la ofrenda. Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios de la gloria, sabiendo que tu presencia está aquí con nosotros, te adoramos, te glorificamos tu nombre. Y también queremos adorar con las ofrendas. Bendícelo a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar este hermoso coro que dice: canta aleluya al Señor. Canta aleluya.
Bien, y culminado la adoración, vamos a seguir con la palabra de Dios. Y vamos a adorar ahora con esa hermosa palabra a través de nuestro hermano. Preparemos este corazón para hacerlo. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio del libro de Marcos. Así que ir abriendo vuestra Biblia en Marcos, capítulo 4. Y hoy solamente vamos a estudiar 3 versículos, pero no significa que el mensaje va a ser más corto. Lo digo por a veces 3 versículos dan para mucho. Y es muy, muy gracioso, también muy interesante, ver cómo Dios va haciendo las cosas. Estamos hablando de la parábola del sembrador, estuvimos hablando de esa semilla que cae a tierra, estuvimos hablando de que esa tierra a los corazones, estuvimos hablando también de la responsabilidad de esa semilla que nos hablaba de ser luz y que nadie encendió la luz y la escondía y de poder alumbrar y de esas frases que Marcos había puesto en un ¿se escucha, verdad? Sí, ¿se fue? Ahora sí, ¿verdad? Que suena. Y eso que se tenía pila nueva, pero bueno, si no cambiamos de micro. Así que estábamos hablando de estas responsabilidades, estos 4 dichos que traía Marcos allí en los versículos anteriores que vimos la semana pasada también, donde hablaba también de no juzgar para no ser juzgado, donde hablaba de esa paja, de esa viga, de las cosas que teníamos que hacer. Y luego retoma en el versículo 26 acerca de, nuevamente de la semilla, ¿no? Así que vemos que después de que nos dice que no hay nada oculto que puede ser permanecer oculto mucho tiempo, sino que cuando algo se trae a la luz manifiesta todo y que no podíamos pasar mucho tiempo escondiendo cosas, ahora nos va a hablar de algo que crece en lo escondido, crece en lo oculto. Y esto que voy a hablar es de una semilla. Y son poquitos versículos, pero dice así. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que se sepa cómo. Porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigas, en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y digo que es extraño cómo hace el Señor las cosas, porque está hablando de una semilla que cae a tierra, donde el labrador no puede hacer nada, simplemente tiene que esperar, tiene que irse a su casa y ver al otro día qué pasa y no pasa nada, y al otro día qué pasa. Y fui a comprar unas cosas a un supermercado aquí, no voy a dar la marca, pero ¿qué me regalaron? Los mini huertos. ¿Y qué hicimos en casa? Los plantamos con Débora. Así que Débora está todos los días, papá, le echamos agua, papá, crece, papá, y vamos y la miramos y todavía no aparece. Y hemos plantado 3 mini huertos y todavía no aparece el fruto, no aparece, pero confiamos y esperamos que esté ahí. Y si no, a ver qué le digo a Débora, ¿no? Porque tiene su semilla, una por eso de cilantro, nos tocó rúcula y creo que nos tocó, ¿cuál era la otra? No, ¿qué tomate amarillo? Cilantro, rúcula y creo que espinaca nos tocó. ¿Tú tienes tomate amarillo? Pues después intercambiamos y hacemos ensalada. Pero fíjate, ¿no? Los llevamos, los plantamos allí y ella está todos los días con una jeringuita regándole ahí para que tenga el centímetro de agua, lo que necesita, hace su parte, pero llevamos varios días, ya 3 días creo que fue, compramos el jueves, ya 2 días, 3 días, yendo y mirando y alumbramos y todavía no se ve nada, ¿no? Y no se ve esa semilla que hemos plantado, no se ve ese fruto, pero es un poco lo que dice aquí. Tenemos que sembrar, tenemos que preparar, ¿no es cierto?, la tierra, como habíamos dicho, nuestros corazones, tenemos que sembrar semilla del reino. Hacer. ¿Verdad?
¿Tampoco funciona? Sí, ¿no? Ahí sí. Entonces, no sé por qué el Señor me ha regalado este mini huerto, justo cuando estamos hablando de tanta semilla y del sembrador y de esperar. Y creo que el Señor me dice, te lo voy a enseñar en la vida práctica. Ya has hecho tu parte. Ya has puesto la semilla, bueno, el círculo ese de coco que viene con cáscara de coco y demás ahí concentrado que se tiene que hinchar. Lo hemos puesto en su cartoncito, hemos puesto la semilla, le hemos tapado con 2 milímetros como pone ahí, medido a regla. Le hemos regado con los 10 mililitros de agua que pide ahí y ahora esperar y esperar. Pero ¿cómo haces para que Débora espere? Ese es el tema. Y estamos ahí mirando. Y papá, la regamos, tranquila Débora, si le ponemos demasiada agua también la podemos ahogar, ¿no? Y cuando estaba hablando de esto, de ponerle demasiada agua, digo, wow, ¿cuántas veces nosotros ahogamos el fruto del reino? ¿Cuántas veces le damos más o exigimos más a la persona que quizás recién fue plantada la semilla y que tiene que esperar su tiempo para germinar esa semilla y su proceso, pero nosotros queremos verlo ya y le metemos más agua y le metemos esto y nosotros queremos producir lo que Dios tiene que producir y cuando queremos producir lo que Dios tiene que producir, empezamos a liarla. Así que digo, el Señor es tan sabio que puso en el corazón de esta gente regalarnos el mini huerto cuando vamos a empezar con las semillas, después de haber hablado de las semillas. Así que bueno, dale por favor la primera cosa y vamos a hablar un poquito del crecimiento de la semilla, ¿no? Ahora, otra de las cosas que me llama la atención es que esta parábola del reino, porque dice que es la parábola del reino, decía además, así es el reino de Dios, solamente aparece en este evangelio. Las otras sí podíamos compararla, los otros pasajes veíamos que aparecían los demás evangelios, pero Marco aquí toma una enseñanza que el Señor le ha dado, sin duda, pero que el resto de los evangelistas o los que escribieron el evangelio se les ha escapado o se les ha olvidado o a veces, no sé qué habrá pasado ahí, pero Marco la registra y la registra por algo, así que solo la podemos estudiar aquí. Así que vamos a pasar en estos 3 versículos nada más, estos 3, 4 versículos que tenemos aquí. Ahora, la semilla siempre decimos que es la palabra, ¿verdad? La semilla es el estudio de la palabra. Y cuando uno pone esa semilla en la persona, no sabe cuánto tiempo va a tardar en germinar y dar frutos. Y a veces, es lo que digo, nosotros lo apuramos y hacemos cosas que no tenemos que hacer, exigimos cambios que no tenemos que exigir. Dios tiene un proceso, Dios tiene un tiempo, no todas las semillas crecen a la misma velocidad, no todo va a dar el mismo fruto, pero todo termina dando fruto. Así que si esperamos en Dios, si confiamos realmente en Dios y hacemos nuestra parte, solamente hay que esperar. Pero qué difícil es esperar. Qué difícil es tener la paciencia, ¿no? La paz en el conocimiento de que Dios está obrando y que la obra es de Dios y que no es nuestra y que alguien plantó una semilla en nosotros. En mi vida en particular fue un hombre que se llamaba Luis Lucero. Pero en un momento, cuando yo recibí a Cristo con esta persona, pero también tenemos que ver, como dice la Escritura, ¿no? Uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da Dios. Aquí dice que el crecimiento lo da Dios. Dios es el que sabe cuándo va a brotar esa semilla y cómo. Ahora vamos a ir viendo estos pedacitos de palabra o de parábola, desmenuzándola para aprender. Pero, claro, yo recordaba también a doña Isabel. Y Isabel fue mi primer maestra de escuela dominical, pobre mujer. Lo que ha pasado, doña Isabel, más buena que el café con leche en la mañana. Pero nos tenía a nosotros. Y entre eso nosotros, y ella con toda paciencia, cada domingo preparaba su escuela dominical, nos sentaba allí con el franelógrafo, no teníamos tablet, no teníamos proyector, no teníamos ordenador, ¿no? Y siempre este muñequito que hoy era Abraham, mañana era Jacob y pasado era Jesús, ¿no? Y le cambiaban la túnica, pero era el mismo muñequito, iba con velcro pegado. Pero ella sembraba, y gracias a lo que ella sembró, y gracias a lo que esa semilla fue dando frutos, en su tiempo empezó a producir. Gracias a que alguien sembró una semilla del Evangelio en mi hermana, empezó a producir en mi casa y empezó a dar fruto en su tiempo. ¿Por qué digo en su tiempo? Porque quizás si habrían querido que los frutos fueran inmediatos. Yo empecé a ir a la iglesia con doña Isabel, Isabel que nos enseñaba cuando tenía 6 años, pero no recibí a Cristo hasta los 9. Así que esta pobre mujer estuvo 3 años luchando con un niño rebelde inconverso allí, que hacía las cosas para ganar un premio, pero cuando salía del aula era un desastre, ¿vale? Pero ya sembró.
Y hoy es parte, fíjate, ¿no?, de lo que ella sembró y de las historias que me acuerdo con el franelógrafo y lo que contaba y que de la misma montaña hoy era el monte de Sion y mañana era Arará. ¿Te acuerdas las historias? Y fuiste aprendiendo la Biblia y en su tiempo va a dar fruto. También cuando veo el reino de Dios, veo que Dios siembra una semilla en un par de hombres, quizás 12, algunos más que había allí que lo siguieron, 12 escogió para discípulos, pero hoy el reino de Dios se ha extendido enorme. Y recién vamos a tener la magnitud del reino de Dios cuando el reino de Dios sea establecido por completo con Dios reinando en la tierra, cuando ya después del trono, después del juicio y estemos con el Señor. Y viendo cómo van los acontecimientos, no falta mucho. No falta mucho para que el Señor venga por su iglesia, no falta mucho para el tiempo de tribulación, no falta mucho para ese milenio, no falta mucho para ese juicio final. Ahora el tema es si estamos preparados y si hemos sembrado para que esa semilla dé fruto. También otra de las cosas que me llamaba la atención es que a veces cuando nosotros sembramos no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo o lo que estamos produciendo o lo que eso puede llegar a producir. A veces sembramos en el autobús, a veces sembramos en esa pequeña semilla del reino en un tren, a veces, no sé, por Madrid, como el sábado que viene algunos jóvenes van a estar sembrando, y pobre aquellos que se lo pierden. Y que se lo pierden por tonterías a veces. Y lo digo así porque se pierden la oportunidad de sembrar, de hacer algo para la gloria de Dios, de hacer algo para el reino, de hacer algo que va a tener una trascendencia eterna y de hacer algo que va a ser una bendición para toda tu vida. De hacer algo que quizás vas y la persona que recibe la semilla y que se va a enojar contigo, quizás antes de morir recuerde tus palabras y lo puedas ver en una eternidad porque le hablaste de Cristo. Esa es la semilla del reino. ¿Y sabes qué? Vas a tener frutos. Pero cuando nuestra visión es corta, cuando no entendemos lo del reino, cuando no entendemos que trabajamos para el reino de Dios y que el crecimiento lo va a dar Dios, a veces cuando no vemos los frutos inmediatos nos frustramos, no esperamos como el labrador. El labrador se va a la noche, vuelve al otro día, se va. Sí, tiene que hacer su parte, tiene que sacar la hierba, tiene que regarlo, como Débora va con su jeringuita ahí echándole todos los días ese centímetro de agua para ver si crece, tiene que hacer su parte. Pero el crecimiento lo da Dios. La ciencia no puede dar ese crecimiento. Puede abonar, puede hacer esto con la semilla, pero no puede producir lo que la semilla produce. ¿Te has dado cuenta que la vida solamente le pertenece a Dios? Y la vida eterna solo le pertenece a Dios. Y tenemos una semilla que la Escritura después va a dar en la segunda parábola, que es como la semilla de mostaza y que algunos aquí ingenuamente dicen, ¿ves que la Biblia no tiene razón? Porque dice que la semilla más pequeña es la más pequeña que se sembraba en esa época, que sembraban ellos, los judíos a los que le estaba hablando. Que hay más pequeñas, sí, las hay algunas que son mucho más chiquitas, pero está hablando de esa, y está hablando de una semilla que es muy pequeña, que después va a tomar de referencia para la fe, y que es una semilla conocida en esa época. Y de allí esa semilla empieza a crecer, y empieza a dar frutos. ¿Cuándo? En su tiempo. Así que yo os animo a que empecemos a sembrar esa semilla como labrador, como dice la Escritura aquí, de ir y poner esa semilla en cualquier corazón que encontremos. Algunos va a caer sobre el camino como lo vimos, otra va a caer en mala tierra, pero con que caiga una en buena tierra, ¿sabes qué? Va a dar frutos a 100 y 100 por uno. Y eso va a repercutir en tu eternidad, va a repercutir en aquellas personas que son salvas y que quizás ni te imaginas. Imagínate aquellos que van a estar predicando esta semana, o que el sábado, como decimos, van a ir a Madrid y van a entregar la semilla, la palabra, a una persona. Imagínate que Dios de esa persona, como le decimos cuando hacemos el campamento de niños, imagínate que de ese niño que se convierte, Dios levanta un gran predicador, Dios levanta un evangelista, Dios levanta una persona que va a salvar multitudes. ¿Y sabes qué? Vas a ser parte de todo eso. ¿Por qué? Por haber hecho tu parte, por haber puesto la semilla y haber esperado. Pablo tenía este concepto tan claro que cuando se estaban peleando por allí, dice, mira, yo planté, Apolo regó, y nosotros podemos hacer muchas cosas, y os estáis peleando por tonterías porque el crecimiento lo va a dar Dios. Ni yo puedo darte crecimiento, ni Apolo puede darte crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Nosotros simplemente tenemos que sembrar. Ahora, qué triste que es cuando no entendemos ese concepto. Y nosotros queremos forzar el fruto, y queremos preparar, y queremos hacer, y terminamos, ¿sabes qué? Creo que como la ciencia a veces, generando cosas que al final son perjudiciales, que son híbridas, que son dañinas, que no se reproducen, y tenemos una iglesia llena de cosas híbridas que no se reproducen porque no fue una verdadera semilla la que creció, la hicimos crecer forzándola, trayéndolo nosotros, y cuando puede, ¿sabes qué? Esa semilla va a ser robada y va a ser quitada o va a ser ahogada por los afanes porque no creció en el tiempo de Dios ni se fortaleció en el tiempo de Dios.
Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, evangelismo, discipulado, claro que sí, pero la persona va a crecer de acuerdo al tiempo de Dios. Por eso es que con algunos tenemos que ser más pacientes y con otros menos pacientes. Así que todo esto, de lo primero que me habla, dale un clic ahí, es de la impotencia del hombre, la impotencia humana. Nosotros queremos, y si fuera por el hombre queremos, y fíjate, a nivel ciencia hoy se hacen unos girasoles que a esta altura ya tienen flor. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, los girasoles eran más altos que nosotros, que nos metíamos ahí a escondernos entre los girasoles y tenía la flor arriba, y hoy por sacarlo más rápido hay unos híbridos que son pequeñitos, transgénicos, y que incluso no son tan buenos como los otros, ni tienen todas las proteínas, y dice, bueno, pero no importa, alimentan igual. Pero no son iguales, no es lo que Dios creó. Y a veces tenemos eso. Tratamos de forzar tanto y decirle, no, tú tienes que hacer esto, y la gente va a hacer cosas y va a, no porque ha crecido la semilla en su interior, sino porque está forzada, presionada, porque no ha entendido el Evangelio, porque la semilla todavía no ha dado su fruto. Y tenemos que ser pacientes. ¿Y qué tenemos que hacer? Regar y seguir sembrando. Tenemos que cuidarle, claro que sí, la semilla la cuida, no las dejas ahí abandonada, pero el crecimiento lo da Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, pero no confundamos nuestra parte con el crecimiento. Si no fuera por Dios, nosotros no podemos hacer nada. Si no fuera por Dios, no tenemos el poder de crear una semilla que reproduzca. Si no fuera por Dios, plantamos una semilla y se nos pudre. Si no fuera por Dios, plantamos una semilla y es robada. El que la cuida es Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El labrador dice que planta la semilla. El labrador va y Dios nos dio el privilegio de ser esos labradores. Si crees que Dios te necesita para que el reino de Dios crezca, déjame decirte algo, empezó a crecer mucho antes de que nosotros naciéramos. Y en un momento, para que nadie se crea que era el que hacía crecer el reino, y estaba allí Pedro, un hombre de vulgo sin letras, dando un hermoso sermón, y cuando termina dice, y Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. No fue el sermón de Pedro, no fue lo que Pedro estaba sembrando, fue Dios el que añadía. No tenemos ninguna iglesia que crezca por el buen trabajo del pastor o de los hermanos. Simplemente, Dios va a usar eso, claro que sí. Pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Que nadie se puede poner los galardones y decir, wow, la iglesia crece porque yo soy así, o porque el otro es así, o porque nuestra iglesia. El crecimiento lo da Dios. La iglesia crece, ¿por qué? Porque sembramos, porque cuidamos la semilla, porque tratamos de que nadie la robe, porque tratamos de protegerla. Pero simplemente es esperar como en un invernadero. Es eso que la iglesia la ponemos ahí, la cuidamos, la protegemos y tratamos de arroparla, pero el crecimiento lo da Dios. Y cada uno va a crecer a su tiempo si sabemos esperar y ser pacientes. Y siempre y cuando la persona ponga en su corazón buena tierra. Por eso esta parábola la da después del sembrador, donde va a decir que la tierra es el corazón de las personas, como veíamos hace 2 domingos atrás. Y uno de la buena tierra, otro de la mala tierra, otro de pedregales, y otros estaban tan agobiados de sus afanes y sus querencias que la semilla terminaba siendo ahogada. Pero si nosotros nos ocupamos de nuestra parte, si la persona donde cae la semilla, cuando ve que esa semilla empieza a crecer y a germinar, empieza a dejar que su corazón sea buena tierra, si dejan que otros lo protejan y la cuiden y espanten esos pájaros que quieren robarla, el fruto va a ser grande y va a ser en abundancia. Pero aún así, aunque no hagamos nada de eso, cuando Dios quiere que una semilla crezca, es imparable. Es imparable. Las semillas que más cuidamos muchas veces son las que menos crecen. Pero toda la hierba que está por ahí, que te agobia la buena semilla y que te hace trabajar limpiando los canteros y los almácigos y demás, y los huertos, crece sola, se siembra sola y se reproduce sola. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Dios es el que reproduce. Y nos muestra que somos incapaces de crear vida. Somos incapaces de hacer lo que Dios tiene que hacer. Por eso simplemente nos pone, bueno, el labrador sale y siembra, y luego se va y espera. En otro pasaje espera la lluvia temprana, la tardía, que esta las envía Dios, pero espera. En otro pasaje dice, Apolo sembró, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que hermanos, ninguno nos podemos poner el mérito de otro hermano que haya crecido o algo más. Nosotros no hacemos crecer la iglesia, como pone allí. Nosotros solo podemos plantar la semilla del Evangelio y esperar que Dios haga. Eso es lo que nos va a enseñar aquí.
Ahora, en la semilla está el secreto de la vida. ¿Te has dado cuenta? Dios ha guardado en una pequeña semilla el secreto de la vida. Allí tú puedes plantar una piedra y no va a crecer un árbol de piedras. Pero en una semilla, no sé si lo has visto alguna vez, pero es espectacular. De repente ves que la semilla se empieza como a hinchar, a poner gorda. Y empieza a sacar unos hilos blancos por abajo y una herradura por arriba, allí depende de lo que sea, que después empieza, que primero es media blancuzca, después empieza a tomar ese color verde, empieza a salir las hojas y después se disfruta. Nosotros teníamos huerto en mi casa en Argentina y cuando plantabas, qué sabor y cómo se disfruta todo eso. Y cuando llega el tiempo de la cosecha tienes el fruto. Ahora, claro, si no plantas no tienes nada. Pero todo eso, ese secreto de la vida, eso lo puso Dios en la semilla. No lo ponemos nosotros. Y la semilla es la palabra. Y cuando yo pensaba que la semilla es la palabra, que cae en buena tierra o mala tierra, claro, digo con razón. El libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Cada vez que sembramos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Plantando semilla. Una semilla que va a dar fruto en su tiempo si cae en buena tierra. O sea que el crecimiento del reino, como Dios no te obliga, no depende de ninguno de nosotros, ¿vale? Porque Dios va a hacer crecer el reino de Dios en donde sea. Él va a hacer crecer la semilla en donde sea. Pero para ti, para que tú seas parte de ese reino, Dios te deja elegir. Así que tenemos que elegir si somos buena tierra o mala tierra. Si vamos a limpiar o no vamos a limpiar. Yo puse una frase aquí que dice, un reino que es eterno y que se establecerá en el tiempo de Dios. Un reino en el cual podemos entrar y ser parte sabiendo que el rey de este reino es santo, santo, santo y no puede permitir el pecado en su presencia. Y por eso, dice, si fuera por nosotros, sería imposible entrar. Y esto lo tomo de Apocalipsis 21, 27, que dice, no entrará en ella, hablando de la ciudad santa, ¿no? De la ciudad celestial, dice el último pasaje, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que sea abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que cuando plantamos una semilla, si esa semilla revienta y empieza a crecer, es cuando esa persona entiende la verdad del Evangelio y esa semilla del Evangelio empieza a dar frutos. Y empieza a decirle a la persona allí, ¿no? Necesitas a Cristo. Y cuando la persona recibe a Cristo es cuando empieza a crecer esa planta. No solamente que ya se hinchó y empezó ahí a estar, ¿no? Que ese es el primer proceso, sino cuando empieza a crecer. Y vas a ver esas primeras hojitas quizás en un hermano que empieza, ¿no? Con toda la fuerza y con todo el afán, que quiere venir a la iglesia, que quiere aprender, que quiere crecer. Y allí hay que cuidarle, claro que hay que cuidarle. Hay que cuidar de los carlos, los espinos, los afanes. Quizás no sabe cómo es y hay que regarlo y hay que ponerle abono y hay que estar allí. Porque Dios nos permite hacer eso, no es que Dios necesite que hagamos eso. Dios quiere usarnos como instrumentos para hacer eso. Y tiene que ser un privilegio para nosotros, aquellos que ya la semilla fue plantada y que ya empezó a crecer y queremos dar frutos, tenemos que entender que es un privilegio poder ayudar a crecer a otros. Cuando no lo entendemos, no lo hacemos. Cuando no entendemos lo que significa el reino de Dios y cuando la palabra de Dios no ha crecido en nuestra vida, no va a dar frutos. Y cuando no da frutos, ¿sabes qué pasa? Te vuelves un cristiano de estos que está en casa, que viene el domingo a la iglesia, pero que ni habla el evangelio, ni está discipulando a nadie, ni usando sus dones ni sus talentos, ni edifica a nadie, y después viene a la iglesia y dice, qué linda iglesia, cómo está creciendo nuestra iglesia, y qué estás haciendo tú en esta iglesia, qué parte tienes en todo esto. ¿Eres de los que siembra? Algunos son solamente de los que esperan, pero si esperas sin haber sembrado, no va a dar fruto. Imagínate que habíamos puesto de coco que trae ahí y nos olvidamos de poner la semilla. Podemos pasar con la tita regándolo años, que no va a crecer. Si no ponemos la semilla, no va a crecer. Por eso es importante trabajar. El reino crece sin necesidad de nosotros, pero Dios nos ha dado el privilegio de participar no solo en el sembrar el fruto, sino en cosechar el fruto. Somos parte de ese fruto, pero también podemos sembrar. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia
los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? El Señor añadía. Ni Pedro ni nada. Pedro sembraba. Y se para y un hombre sin letra y del vulgo de repente hace una hermosa predicación que está registrada allí en los libros. Se para Juan, se para Esteban y empezaron a predicar allí el Evangelio y empezaron a sembrar. Y hoy somos lo que somos, y si miras esta iglesia te vas a dar cuenta que hoy domingo quizás en toda España hay un montón de iglesias como esta que están llenas, y ¿sabes qué? Son frutos de estos primeros hermanos que empezaron a desparramar las semillas. Son frutos de esa obra de Cristo en el corazón de algunos que dejaron que el Evangelio entrara en sus vidas. Son frutos de un loco que se levantó y que no quiso esconder la verdad, y cuando encontró la verdad y cuando decía allí la Escritura que el justo por la fe vivirá, dijo, ala, de lo que estamos haciendo nada sirve para vivir. Esta es la semilla es la fe en Cristo, la semilla es la palabra, que Cristo murió por nosotros, que ninguno va a ser salvo por obras para que ninguno se gloríe. Y que esta es la semilla que Cristo Jesús vino y murió al mundo para salvar lo que se había perdido. Y empezó a predicar esa semilla. Cristo quiere salvarte. Cristo murió por tus pecados. ¿Por qué? Porque los tienes. Y tienes muchos. Y yo también. Pero Cristo murió por ellos y por los míos. Y quiere clavar esa acta de pecados en la cruz y darnos crecimiento y darnos vida eterna. ¿Te has dado cuenta que es la única semilla? Que una vez que empieza a crecer, la del Evangelio, una vez que echó raíces en tu corazón, no la puedes quitar, ni la quieres quitar. Se hizo fruto realmente, si empezó a dar, ni la quieres quitar. Pero toda semilla, cuando empieza a crecer, ¿qué hace? Empieza a desparramar más semillas. Y empieza a crecer, si no mira los dientes de león por ahí. Crecen por todos lados. Y cuando están maduros hacen un círculo así como de pelo, que la Titi quería soplarlo siempre, y salen desparramados por todos lados, y algunas caen, otras se las comen, pero siempre ahí cada vez hay más de eso. Eso tiene que ser el Evangelio en nuestra vida. Siembra a diestra y siniestra, y alguna va a caer en ese buen corazón, y quizás ni siquiera lo vas a ver, pero no te preocupes, tú siembra, otro va a regar. Si tú puedes cuidarlo, cuídalo, pero si no puedes, no te preocupes por el cuidado, Dios lo va a hacer, tú siembra. Quizás no vas a tener la oportunidad de verlo nunca más, quizás es alguien que está haciendo turismo, pero tú siembra. Felipe se encontró con un etíope y le dice, ¿qué lees? ¿No entiendes lo que lees? No, pues mira, yo te voy a decir lo que estás leyendo. Y le mostró a través del libro de Isaías la salvación en Cristo, y él creyó y dijo, wow, ahora tengo que ser bautizado. Y se cuenta la tradición que este etíope fue el que comenzó muchas de las iglesias y a distribuir el evangelio por Etiopía. Ahora, ¿te das cuenta? Si no sembramos, ¿cómo vamos a cosechar? Dale a la siguiente diapositiva. Lo más bonito de esto, decía además el versículo 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sabes qué? La vida y el crecimiento lo da Dios. Nosotros solo debemos plantar y observar cómo Dios lo hace, porque el crecimiento es algo natural. Es algo natural. Ponle la primera parte ahí, por favor. Otra de las cosas que me llama la atención del crecimiento es que a veces ni lo vemos. No sé si te has dado cuenta, pero cuando tú observas mucho y estás tan pendiente de algo, va creciendo y te das cuenta en un niño cuando tienes que ponerle la ropa, ¿vale? Y cuando tienes que comprársela. Pero si no, van creciendo y tú casi ni cuentas te das. Pero alguien que no lo vio 2 o 3 días, alguien que no lo vio una semana, cuando viene, tenemos a Guille por ahí que se va a Valencia y se va así y viene así. Se va así y viene así, no lo dejo ir más. Si no me va a pasar. O sea, pero pasan 2 meses que no lo ves, 1 mes que no lo ves a una persona y es impresionante cómo crece. Ahora, ¿sabes? A veces no vemos el crecimiento, pero no significa que no esté. En las cosas espirituales a veces no vemos el crecimiento, pero no significa que no esté. Si la semilla cayó en buena tierra, el crecimiento está. Solo que a veces no somos pacientes, como decíamos, y debemos esperar. Debemos esperar. Lo otro que veo es que el crecimiento es algo constante.
El crecimiento es algo constante. Si vamos al libro de Colosenses 1:10, y lo copié de la versión internacional, me gustó la nueva traducción viviente, dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios, y su vida producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Fíjate, en la medida que van conociendo a Dios más y más, su crecimiento va siendo mayor. Esto que habla de que sí, la semilla está, pero cuando yo más alimento le doy a la semilla, mejor crece, ¿verdad? Cuanto más nutrida está, mejor crece. Y a veces Dios nos da ese privilegio también de poder ser los que regamos. A veces no, como te digo. Por eso no tenemos que preocuparnos. Nuestro primer trabajo es echar la semilla y esperar. Pero también nuestro trabajo es cuando vemos que empieza a crecer, hay que cuidarla. Me acuerdo que en casa le poníamos a veces cosas arriba, poníamos espantapájaros, poníamos los CDs dando vuelta, colgados de hilos, para cuidarla de que no vengan los pájaros y se coman la semilla, para que no vengan y te coman las hojas. La cuidábamos de las hormigas que se llevan todo, ¿vale? Y aunque había que observar las hormigas, según Proverbios, aquí no las queríamos observar en el huerto. Pero estábamos allí y veíamos cómo las cosas van creciendo y cómo ese crecimiento es constante. Como decíamos en 1 Corintios 3:6, dice Pablo, entendió este principio. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Fíjate, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno conoció del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Te das cuenta? Dios dice, quiero hacer crecer el reino. Tengo la semilla del reino que una vez que entra en el corazón y empieza a crecer, su crecimiento va a ser constante e imparable. En algunos más rápidos, en otros más lentos, pero constante e imparable. Por eso estamos seguros de que si alguno ha recibido a Cristo como su Salvador, si alguno entendió el mensaje de salvación, si alguno entiende lo que Cristo hizo en esa cruz y recibe a Cristo y es lavado por la sangre de Cristo, es eternamente salvo. No va a perder su salvación porque esa semilla va a dar frutos. Santiago dice, muéstrame tu fe por los frutos, ¿no? Claro, por sus frutos lo conoceréis, dice otro pasaje. Y hay un montón de pasajes que hablan de los frutos y la importancia de dar frutos. Y es verdad. Alguien que te dice que es creyente, que ha recibido a Cristo, bueno, quizás esté todavía en el proceso de hincharse esa semilla, quizás esté en el proceso de empezar a echar raíces o cuando todavía está bajo tierra y no lo vemos, pero déjame decirte algo, una persona que ha recibido a Cristo realmente, tarde o temprano, se ve el fruto. A veces hay que esperar más, a veces menos, pero se ve el fruto. Personas que llevan tantos años en la iglesia y no se ve el fruto, quizás necesitan recibir a Cristo. Quizás no lo han hecho y quizás son simplemente un convencido o lo han hecho por tradición o porque mamá, papá me lo dijo o porque mi líder me lo dijo o porque me obligaron a hacerlo para dejarme tranquilo. Pero si no lo has hecho en verdad, no tienes vida eterna. No tienes vida eterna. Tienes que entender que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Esa es la primera semilla. Y cuando esa semilla que necesitas a Cristo por tus pecados y que fue Él derramó su sangre y esa semilla de evangelio, la buena noticia, empieza a crecer, eso es imparable. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso Santiago todavía le dice en forma irónica, pues yo te mostraré mi fe por mis obras, tú muéstrame tu fe. ¿Dónde está tu fe sin obras? ¿Dónde está? Le está hablando a creyentes de años, no a un nuevo creyente. A los expatriados de dispersión en Asia, Ponto, Galacia, Capadocia, ¿no? Está hablando Santiago a los que habían sido perseguidos. Igual que Pedro, esas cartas son para los que pero eran creyentes ya. Y les dice, ¿dónde están vuestros frutos? ¿Sois realmente salvos? Fue sembrada la semilla del evangelio, está creciendo en vosotros. Porque el crecimiento lo da Dios y cuando Dios da crecimiento eso es imparable. Es imparable. ¿Por qué es imparable? Porque el otro punto dice que el crecimiento es inevitable. Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Santiago 2 dice, amados hermanos,
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe? Fíjate, decir, no dice que tiene fe, dice decir que tiene fe. Como dicen en mi país, aquí creo que también se usa, ¿no? Del dicho al hecho hay un buen trecho. Muchos dicen que tienen fe, pero ¿sabes? El que tiene fe realmente avanza en fe. El que entendió el Evangelio no lo va a cambiar por nada. El que entendió el amor de Dios es tan grande y tan perfecto que no lo quieres cambiar por nada. Ahora, si no lo entendiste, es normal. Si te vendieron un evangelio barato, es normal. Si no entendiste el sacrificio que hizo Cristo y todavía no entendiste quién fue Cristo en tu vida, o lo que hizo Cristo por tu vida, es normal que lo cambies. Es normal que sea un evangelio barato. Es normal que por cualquier cosa dejes la iglesia. Por un par de euros dejes la iglesia. Es normal. Y no hablo de una iglesia local, hablo de la iglesia de Cristo. Porque si entendiste el evangelio y te salió un mejor trabajo en otro lado, vete a otro lado. Pero congregate en una iglesia. Vete a otro lado donde haya una iglesia, donde te puedas congregar, donde puedas servir, donde puedan ser usados tus dones. Porque la iglesia de Cristo somos todos los que recibimos a Cristo, no el local. Ahora, la persona que no hace eso, a mí me llama la atención tanto gente que se va por una cosa u otra y no busca una iglesia, no busca dónde congregarse, no busca dónde aprender, no le hace falta, no lo necesita, y ves que se van enfriando, y ves que no hacen nada, pero dicen tener fe, dicen, pero no la tienen. Yo no soy quien para juzgar, pero como dice la Escritura, podemos juzgar las acciones y decir, bueno, él dice que tiene fe, yo digo que no, porque no la veo. Muéstramela, muéstrame tu fe. Dices que sabes conducir, pues es como que digo, bueno, toma la llave del coche y muéstrame. Muéstrame cómo conduces, si sabes conducir. Una persona que sabe conducir no tiene problema. Dice, ¿quieres ver que tengo que sé conducir? Vale, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta dónde te llevo? Ahora el que no sabe, te pone mil excusas. Ay, no, ¿es que ¿qué? ¿Es que tiene miedo? ¿Es que no sabes? Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa con la fe. Cuidado con los que dicen tener fe, con los que se saben la salvación o el camino de la salvación de memoria, pero que no ha entrado en su vida. Que lo conocen de aquí, pero nunca ha llegado aquí. Porque esa semilla todavía no ha dado fruto. La semilla no es plantada en la mente, la semilla es plantada en el corazón. ¿Te has dado cuenta? La semilla es plantada en el corazón. Si seguimos leyendo Santiago, dice, ¿cómo pueden ver la fe por sí sola? No es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Ves? El que dice que tiene fe, si esa fe no produce acciones, es simplemente una fe de palabras, una fe muerta, una fe inútil. El que dice que tiene fe, Juan lo pone más directo. Dice, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. El que conoce a Cristo debe andar como él anduvo. Así que ahí estamos con Débora en el mini huerto que nos va a enseñar un montón, a esperar, a ver y a ver cómo crece la semilla. Pero esa semilla también tiene que ser nuestras vidas. Lo siguiente que veo es que el fruto se multiplica. Tarde o temprano se multiplica. El Señor no te salvó y te dejó en la tierra para que estés aquí paseando. Todo lo mejor te lo va a dar en el cielo. Así que si fuera para eso te habría llevado. El Señor te deja aquí, ¿para qué? Para que sigas esparciendo semillas. Porque una vez que empiezas a crecer la semilla del Evangelio en ti, ¿sabes qué dice Dios? Bueno, ahora te ofrezco lo segundo. ¿Quieres ser colaborador mío? ¿Quieres ser un labrador? ¿Quieres ser un sembrador también? Mira, ya tú estás maduro. Ya tienes una espiga. Esa espiga tiene que ser sembrada para que haya más fruto. ¿Quieres hacerlo? El crecimiento lo voy a dar yo, pero ahora te toca sembrar. Así que el fruto se multiplica. Todo fruto termina produciendo más semillas. Todo fruto hecho por Dios termina produciendo más semillas. No son híbridos como algunos. Así que yo puse cuando el fruto se multiplica, es prueba de que la semilla dio vida. Cuando el fruto se multiplica, es prueba de que el fruto crece.
Y cuando el fruto se multiplica, es prueba de que esa semilla está madura, que está madurando el fruto, no la semilla, sino la semilla ya murió, pero sino que sí el fruto ya está maduro. Ahí es cuando está la semilla. ¿Has abierto alguna vez alguna fruta verde antes de que madure? Nosotros sí, mi abuelo nos corría, porque le rompíamos las ciruelas, todo, ¿no? Cosa de niño, con el balón. Pero a veces abríamos y la semilla no era como la pipa, era una cosa blancuzca, como una... y eso se termina pudriendo, no tiene nada, no da vida todavía. Pero cuando el fruto estaba maduro y se caía a tierra, hasta el mismo fruto, pudriéndose, servía de abono para que la semilla empiece a germinar. Se tomaba de los azúcares del fruto y germinaba más rápido, y después lo volvíamos a trasplantar. Es eso lo que dice el Señor. El fruto, una vez que está maduro, ¿vale?, puede ser usado, la semilla, para que dé más. Y a veces no saber esperar el tiempo y poner personas a hacer cosas que no saben hacer, sin cuidarlas, sin protegerlas, sin ayudarlas, es como romper el fruto y tratar de que empiecen a dar frutos cuando todavía no es el tiempo. Por eso tenemos que ser sabios y esperar el tiempo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ayudar, discipular, ayudar a crecer a la gente, y cuando la persona va creciendo, recién ahí le podemos dar un ministerio. Aún en los gobiernos de la iglesia dice, no podemos poner a alguien que no conozca la palabra porque va a producir daño, porque se puede hacer daño a sí mismo, porque se puede enorgullecer, porque todavía no ha quitado cosas de él. Entonces, ¿qué sucede con los neófitos, como pone en Timoteo? Que terminan siendo de tropiezo, terminan siendo peor para ellos. Por eso siempre el labrador tiene que ver esa semilla, cuando ya está preparada, cuando ya está madura, puede producir más. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la cosecha. Fíjate que nosotros cuando plantábamos en casa, teníamos el almácigo ahí, como se llama allí, crecía, pero mi madre decía, esta franja de aquí no la tocamos. Esta franja la vamos a dejar para que semille, ¿no? Y esa misma semilla era la que plantábamos, nos comíamos todo el resto y teníamos que dejar esa hilerita de espinaca y todo. Y cuando salía la flor, íbamos y golpeábamos la flor ya cuando se secaba, y que caía la semilla y la juntábamos en una, y la volvíamos a plantar al siguiente año y volvíamos a tener más para no tener que comprar semillas. Lo mismo pasa aquí. Pero si sacábamos la semilla antes de tiempo, tratando de plantarla, la liábamos. Así que la cosecha llega. Y cuando llega la cosecha es tiempo de disfrutar. Pero para disfrutar, como dijimos, hay que sembrar, hay que preparar el corazón y hay que esperar en Dios. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Debemos aprender a esperar los tiempos de Dios en cada persona. No podemos ni apurar ni adelantar lo que Dios quiere hacer en su tiempo. Y a veces es porque Dios tiene que tratar algo con esa persona que no te lo va a mostrar a ti, que es algo personal. Mi padre trataba cosas personales conmigo y Dios trata cosas personales conmigo cada día. Y quizás si yo estoy respondiendo bien a eso no se la tiene que mostrar a otra persona, pero no me va a dar otra cosa pero a veces la gente pide o exige o algo o queremos. No, todo tiene su tiempo. Por eso cuando alguien viene a la iglesia le damos la bienvenida, le decimos, wow, esperemos que aquí puedas desarrollar tus dones y tus talentos, y tratamos de ayudarla a que crezca y que se vaya involucrando según va dando pasos y vamos viendo que va creciendo, y cuando creemos que está maduro para ciertas cosas, le vamos dando ministerios en la iglesia, donde desarrolla sus dones, sus talentos, y vemos cómo eso empieza a producir. Pero para eso tenemos que pedir sabiduría a Dios. Y para eso tenemos la asamblea. Y cuando votamos un cargo, un puesto, lo ideal es que hayamos orado lo suficiente para no equivocarnos, para no causar más daño. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Nosotros lo vamos a ver según los frutos. Cuando empieza a crecer la planta, tú la ves. Y cuando empieza a dar el fruto, tú lo ves. Y cuando está listo para ser cosechado, tú lo ves. Y cuando está listo para quitar la semilla y volver a plantarla, tú lo ves. Dios nos dio la capacidad de verlo, también en lo espiritual. Por eso toma este ejemplo el Señor y nos enseña a través de esta ley. Pero no te olvides que el que más trabaja para el reino de Dios es Dios. Dios está extendiendo su reino. Dios te permite ser parte. Dios plantó una semilla en tu vida a través de una persona. Dios creó una semilla, que es la palabra, y fue plantada en tu vida a través de una persona. Si es un buen corazón, va a crecer y va a dar frutos a 100 y 100 por uno. Pero nuestro trabajo es seguir sembrando y seguir plantando. Trabajemos para el reino de Dios. El único
que nunca se va a olvidar, ni va a pagar menos, ni se va a abusar, sino que nos va a dar siempre mucho más de lo que merecemos. Por eso vale la pena trabajar para Dios. Dios no es deudor de nadie y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque a veces duela y aunque a veces haya que esperar más para ver esa semilla cómo crece. Pero déjame decirte algo. Si la plantas varias semillas, siempre alguna va a crecer. Y con una que crezca, ya comienza la multiplicación. El Señor plantó en muchos, quizás recordamos a los 12 más cercanos, pero creció tanto que hoy hay miles de iglesias en todo el mundo, quizás millones de iglesias en todo el mundo, siguiendo las enseñanzas de esa semilla plantada por el mismo Señor Jesús en el corazón de muchos. Puede ser uno de ellos. Y esperemos que de esta iglesia se levanten muchos labradores, sembradores, que sepan esperar con sabiduría los tiempos de Dios, pero que no dejen de trabajar sembrando la buena semilla del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada parábola. Gracias, Señor, porque, como vemos, el crecimiento lo das tú. Nuestro trabajo es sembrar. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, más que sembrar y esperar en ti, Señor. Una vez que empieza a crecer, podemos ser instrumentos en tus manos para cuidar, pero queremos ser eso, Señor, instrumentos en tus manos para sembrar, para cuidar, para labrar, para trabajar para el reino, Señor. Ese reino que crece de tal forma, Señor, como la siguiente parábola, como esa semilla de mostaza, donde muchos pueden acobijarse, Señor, en él, donde muchos pueden descansar en él, donde, Señor, es un reino perfecto que un día se va a establecer, Señor, y a cómo van las cosas, cada vez falta menos, Señor. Ayúdanos a que podamos sembrar esta semilla, Señor, para que muchos puedan entrar en tu reino y no se queden en este mundo, Señor, por no haber escuchado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, si me queda voz, voy a dar solamente un anuncio más. Nuestra hermana Margarita, que está ahí al fondo, Lidio y Andrea, tienen unos libros que nuestro hermano Julio ha cedido a la biblioteca por 3 meses, ¿vale? Dentro de 3 meses, nuestro hermano Julio, que no lo veis aquí por razones de salud, tiene una biblioteca preciosa y Dios ha puesto en su corazón poder edificar a los hermanos de esta forma. Entonces, hablas con Margarita, te llevas, o con Lidio y Andrea, que están encargados de la biblioteca, te puedes llevar el libro, te van a anotar, vas renovando cada 15 días. Si necesitas más tiempo, bueno, lo vas renovando. A los 3 meses le vamos a devolver esos libros y vamos a traer otro grupo de libros. Pero lo presta con buena fe, así que esos libros, por favor, están a disposición de todos. Si lo quieres llevar para leerlo, para crecer, y son buenos libros, te los llevas, los cuidas y con mucho amor los lees, le das las gracias a Dios en primer lugar, luego al hermano Julio por habértelo prestado y lo devuelves a la hermana Margarita para que en perfectas condiciones lo podamos devolver. Y también tenemos cosas de librería que han llegado, nuevas Biblias y demás, por si alguno quiere comprar o hacer un regalo a alguien, es una buena oportunidad, tenemos lindas cosas allí, o para encargarle también las responsables Margarita, Lidio y Andrea por ahora. Vale, pero quería que sepan los de los libros que nuestro hermano Julio ha prestado. Así que sin más, sí hemos terminado el culto y saludémonos y aprovechemos a estar un ratito juntos.